hablamos del gigante Nintendo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Ay, ha sido una semana larga porque la mía ha sido larga, no, larguísima. Pero bueno, está feo decirlo. Estamos ya a miércoles, así que ya solo queda la mitad de la semana. Un pequeño empujón y ya estamos casi ahí. Bueno, como prometí la semana pasada, hoy vamos a hablar de una de las empresas de videojuegos más grandes del mundo. Esta empresa es Nintendo. Nintendo Company Limited es una empresa de entretenimiento dedicada a la investigación, desarrollo y distribución de software y hardware de videojuegos y también de juegos de carta, con sede en Kioto, Japón. Su origen se remonta a 1889, cuando comenzó a operar como Nintendo Kopai, tras ser fundada por el artesano Fusajiro Yamauchi, con el objetivo de producir y comercializar naipes Hanafuda. Sus productos incluyen algunas de las consolas y títulos más influyentes y exitosos de la industria de los videojuegos, como son la Nintendo Entertainment System o NES, la Super Nintendo Entertainment System o Super NES, la Wii, la Game Boy, Nintendo Switch, etc. También algunos de los videojuegos más icónicos como son Donkey Kong, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid o Pokémon, por ejemplo. Tanto la empresa como su personal han recibido varios premios por sus logros, entre los cuales se incluyen reconocimientos Emmy de tecnología e ingeniería, Game Developers Choice Awards o galardones tan grandes como los BAFTA de videojuegos, entre otros. Asimismo, es una de las empresas japonesas con mayor riqueza y mayor valor en el mercado, además de poseer una de las políticas de responsabilidad social con mejor reputación, entre comillas, en el mundo. Empezamos entonces el programa dándote la bienvenida a Estudio 5.25, tu programa sobre Asia, donde hablamos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Luzano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com y en Spotify, YouTube e iVoox. También os recomiendo seguirme, siempre os lo digo, en @estudio 5.25 en Instagram, donde me gusta leer vuestros comentarios y opiniones. Vamos a empezar el programa poniendo la canción de Pokémon Rojo y Pokémon Azul, la canción principal que todo el mundo vaya a conocer, estoy segura. Ahí la dejo.
Estoy segura de que todo el mundo conoce esa canción. Esta versión que yo he puesto es la versión del videojuego de Super Smash Bros. De Wii U, pero bueno, la versión del videojuego original de Pokémon también es así, solo que es en sonido beat. No sé si sabéis qué tipo me refiero. Bueno, en el programa de hoy vamos a hacer un viaje también por el tiempo, igual que en el de la semana pasada, para ver un poco, digamos, lo que Nintendo desarrolló y cómo se fundó en primer lugar, obviamente, y luego qué desarrolló con el paso del tiempo. Y en otro programa más adelante haremos un programa especial sobre los videojuegos en concreto y los diferentes grandes personajes que tiene Nintendo. El 23 de septiembre de 1889, el artesano Fusajiro Yamauchi fundó la empresa Nintendo Kopai en Kioto, Japón, con el objetivo de producir y comercializar naipes Hanafuda, cuya principal característica es que incorporan ilustraciones en lugar de números. Este rasgo le permitió a Yamauchi comercializar sus cartas, pese a que las autoridades de Japón tenían prohibidos los juegos de apuesta desde 1633. Fijaros, 250 años de prohibición. Para su fabricación usaba la corteza de morera, que él mismo pintaba a mano. Aunque el término Kopai está asociado con carta, existe imprecisión en la etimología de Nintendo. Por lo general se considera que es una palabra compuesta cuyo significado es deja la suerte al cielo o deja la fortuna en manos del destino, en alusión a la prohibición de los juegos de azar en Japón. Aunque también existe la hipótesis de que los sinogramas kanji podrían referirse también al juego de azar. En 1929, Nintendo, o Kopai Nintendo, era la compañía más grande de juegos de cartas de Japón. En 1959, Nintendo creó un acuerdo con Walt Disney para incorporar sus personajes animados en las cartas, lo cual representó un hito en la industria nipona. Asimismo, desarrolló un sistema de distribución que le permitió ofrecer sus productos en juguetería. En 1961, la empresa vendió más de 1,5 millones de cartas y tenía una elevada cuota de mercado, para lo cual se apoyó en campañas publicitarias para televisión. A pesar de todo, Nintendo sufrió una gran crisis debido a la falta de interés en los juegos de cartas y la dependencia del público infantil por su colaboración con Disney. Por ello, llevaron a cabo diferentes iniciativas para diversificar el negocio, aunque todas ellas fallaron de una forma u otra. Las experiencias obtenidas con las anteriores iniciativas llevaron a Yamauchi a incrementar la inversión de Nintendo en un departamento de investigación y desarrollo. El comienzo de la década de 1970 representó un momento decisivo en la historia de Nintendo, debido a que puso a la venta el primer juguete electrónico en Japón, la pistola optoelectrónica Nintendo Beam Gun. En total, se vendieron más de 1 millón de unidades a principios de los años 1970. Continuaron desarrollando productos innovadores para la compañía, como fue el caso del sistema de disparo de luz láser Clay Shooting System, cuya popularidad en 1973 superó en Japón a los bolos, que había sido el principal pasatiempo nipón desde los años 60 aproximadamente. Wild Gunman, un simulador arcade de tiro al plato integrado en el proyector de imagen de 16 milímetros, con un sensor que detecta el haz de luz de la pistola del jugador, son muchas palabras juntas, lo sé. También fue creado por Nintendo en la década de los 70 y también tuvo una gran popularidad en esta época. Ambos productos, es decir, Laser Clay Shooting System y Wild Gunman, se exportaron exitosamente a Europa y América. Pese a todo, los procesos productivos de Nintendo todavía eran lentos en comparación con los de otras compañías como Bandai, y sus precios resultaban elevados, lo cual le llevó a descontinuar algunos de estos productos. Ahora os quiero poner aquí un pequeño interludio de 1 minutito y poco para poneros la canción de la banda sonora de uno de los videojuegos que a mí me salvó durante la pandemia. Este videojuego es Animal Crossing New Horizons y vamos a escuchar la canción principal. A ver qué tal, dura muy poquito, son 2 minutillos, a ver si os gusta.
viendo el vídeo con algunas imágenes del videojuego de Animal Crossing New Horizons. ¡Buah! Es que me dan ganas de volver a jugarlo. Tengo en casa, así que lo mismo luego lo cojo. Pero bueno, continuamos entonces con la historia de Nintendo. Nintendo, motivado por el éxito de compañías como Atari y Magnavox con sus sistemas de videojuegos, adquirió los derechos de distribución del sistema Magnavox Odyssey para su difusión en Japón y llegó a un acuerdo con Mitsubishi Electric para desarrollar otros productos similares entre 1975 y 1978, como el primer microprocesador para los sistemas de videojuegos, por ejemplo, o las consolas TV Game 15 y TV Game 6 de la serie Color TV Game, y uno muy interesante que es el juego arcade inspirado en Othello, así como otro llamado EVR Race. El año de 1979 supuso un par de acontecimientos clave en la historia de la compañía. Por un lado, se inauguró la filial de Nintendo América en Nueva York, y por el otro se creó un nuevo departamento centrado en el desarrollo de productos arcade, que era lo que estaba de moda en esta época. El año siguiente tuvo su estreno el primer sistema portátil de videojuegos, y que pasó a denominarse Game & Watch. Se convirtió en uno de los productos más exitosos de Nintendo, al venderse más de 43 millones de unidades en todo el mundo durante su periodo de producción, que se extendió hasta comienzos de los años 1990, y para el cual se crearon 60 videojuegos en total. El auge de los videojuegos arcade aumentó en 1981 tras el estreno de Donkey Kong, desarrollado por Miyamoto y uno de los primeros videojuegos de plataforma que permitió que el personaje principal pudiera saltar. En 1983, a pesar de la gran crisis de los videojuegos, diseñaron una nueva consola de juego en formato de cartucho, y al cual incorporaron también una unidad central de procesamiento como una de procesamiento físico. Tomaron como inspiración el ColecoVision, para que lo sepáis. Finalmente, dicho sistema, la Family Computer, se lanzó al mercado nipón en julio de 1983, junto con 3 juegos adaptados en sus versiones originales: Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y Popeye, Popeye en inglés. Si escuchasteis el programa de la semana pasada, como decía, sabréis que a comienzos de la década de 1980 proliferaban varias consolas en Estados Unidos, así como videojuegos de baja calidad producidos por desarrolladores terceros, lo cual sobresaturó el mercado y derivó en la crisis del videojuego de 1983 que mencionaba también antes. Nintendo desarrolló una estrategia que le permitiera diferenciarse de sus competidores en América. La compañía optó por rediseñar la Famicom, como acabo de decir, la Family Computer, dando como resultado la Nintendo Entertainment System, o NES, como se le conoce en Europa, que hizo su primera aparición en Estados Unidos en 1985. Algunos de los primeros juegos disponibles para esta consola fueron Excitebike, Super Mario Bros., Metroid, The Legend of Zelda y Punch-Out! En total se vendieron alrededor de 62 millones de consolas. Os voy a poner una canción ahora de Super Mario Bros. También, que se llama Sticker Brush Symphony, y me gustó mucho cuando la escuché, así que yo creo que os va a gustar también a vosotros.
Tengo que hacer un apunte, es la canción que acabamos de escuchar, es del videojuego de la versión Super Smash Bros. Brawl, que me acuerdo en los anuncios que siempre decían Super Smash Bros. Brawl, para que lo sepáis. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Mientras tanto, en 1988, el departamento de I+D concibió la portátil Game Boy, a partir de los sistemas Game & Watch que ya habíamos hablado anteriormente, y se trató de la primera de su tipo compatible con cartuchos de juego intercambiables. Su estreno ocurrió al año siguiente y para su distribución en América se hizo acompañar del juego Tetris para llegar a un acuerdo con Atari Games. El sistema tuvo un éxito notable. En sus primeras 2 semanas de venta en Japón se agotó el inventario inicial de 300.000 unidades, mientras que en Estados Unidos se vendieron 40.000 consolas adicionales en su primer día de exhibición. A mediados del año siguiente, Nintendo realizó por primera vez la exposición Nintendo Space World con el propósito de llevar a cabo anuncios sobre sus productos, y más tarde se abrieron las primeras tiendas World of Nintendo en Estados Unidos, con mercancía oficial de la empresa. Se estima que los ingresos de Nintendo en 1989 ascendieron a 2,7 mil millones de dólares americanos, gracias a la comercialización de más de 250 productos. A finales de 1990, Nintendo decidió sacar la Super Nintendo Entertainment System, la Super NES, o Super Family Computer, y vendió más de 46 millones de consolas. A mediados de 1993, Nintendo y Silicon Graphics anunciaron una alianza estratégica para desarrollar la Nintendo 64. De manera comercial, se le consideró como una de las primeras consolas diseñadas con arquitectura de 64 bits. Y bien, se tenía contemplado estrenar la Nintendo 64 en 1995. Por el itinerario de producción de los juegos para la consola, que influyó mucho en su retraso, al final se estrenó entre junio y septiembre de 1996 en Japón y en Estados Unidos, y luego en marzo de 1997 en Europa. Por otro lado, a finales de 1996 se puso a la venta Pokémon Red y Pokémon Blue, que hemos escuchado la banda sonora antes. Un juego diseñado por Satoshi Tajiri y producido por Game Freak para la portátil Game Boy, que supuso el origen de la popular franquicia de Pokémon. En 1998 salió al mercado la portátil Game Boy Color, que tenía una capacidad similar a la NES, lo cual se tradujo en ciertas adaptaciones de dicha consola para esta, como por ejemplo Super Mario Bros., además de permitir la retrocompatibilidad de los juegos de la Game Boy. Desde entonces se han vendido más de 118,6 millones de consolas, tanto Game Boy como Game Boy Color en el mundo. Os voy a poner aquí un pequeño, como decía antes, un pequeño interludio también, para que escuchemos 1 minutillo y medio la canción de Mario Kart de la versión para la Wii, y la canción es de la carretera, no sé, de la pantalla, Delfino Square. Yo esta la recuerdo porque tenía este videojuego, mi hermana tenía esta videoconsola y he jugado mucho, así que os la pongo y a ver qué tal.
Ya he comentado que va a ser cortito, pero no me digáis que no habéis estado pensando cómo jugar con el Mario Kart en la pantalla de Delfino Square. Bueno, el año siguiente, en 2001, se vio marcado por la introducción de 2 nuevas consolas al repertorio. ¿Qué me pasa hoy? Se me traba la lengua. Al repertorio de Nintendo. Por un lado, la portátil Game Boy Advance y el sistema de sobremesa Nintendo GameCube. Los siguientes años, de 2003 a 2005, trajeron una serie de lanzamientos para el sector portátil por parte de Nintendo. El primer año salieron a la venta Game Boy Advance SP, consistente en la versión mejorada de la Game Boy Advance, al incorporar un diseño abatible con pantalla con iluminación frontal y batería recargable, del cual hasta 2010 se habían vendido 43,5 millones de unidades. En 2004 apareció la Nintendo DS, con ciertas innovaciones como el uso de la pantalla doble, una de las cuales es táctil además, y una conexión inalámbrica para el modo multijugador. A lo largo de su periodo de vida, de acuerdo con el reporte de 2016, se habían vendido alrededor de 154 millones de unidades de dicho sistema. Esta la teníamos nosotros en casa y nos encantaba. Esta videoconsolas se ha convertido por el número de ventas en la más exitosa de las videoconsolas portátiles y la segunda consola más vendida de la historia, solo superada por PlayStation 2. Finalmente, en 2005, Nintendo presentó la Game Boy Micro. Y en el hilo de la Nintendo DS, quiero poneros la canción de un juego que para mí es el juego de la Nintendo DS, que es el Nintendogs. Y no sé, me parece precioso y cuquísimo, así que quiero que lo escuchemos. Vamos a escuchar la canción. Es la canción del tema principal, o sea que sin más, os dejo con ella.
estaba recordando los tiempos en casa. En el programa anterior comenté que yo de pequeña no tuve videoconsolas en casa, y es cierto, digamos en mi infancia, en la época de la Game Boy Advance y la Game Boy Advance SP, en esa época, bueno, mis padres no tenían la posibilidad de comprarnos videoconsolas. En cambio, un poco más adelante, unos años más adelante, sí que compraron una Nintendo DS y una Wii para mi hermana pequeña, pero eso ya fue alrededor de 2007 aproximadamente. Yo ya era adolescente, entonces, pero bueno, los juegos los he jugado igual porque como comenté en el programa de la semana pasada, yo era una obsesionada con los con las videoconsolas, los videojuegos, y me encantaba pasar horas y horas y horas jugando. Así que bueno, estaba aquí revisando un poco canciones y quiero que escuchemos también, antes de seguir, la banda sonora o el tema principal del videojuego de Ocarina of Time, que es uno de los más conocidos de Nintendo. Como ya he comentado, haremos un programa especial sobre los videojuegos en sí, lo que son los personajes, los videojuegos, la historia que entraman. Así que bueno, quiero que lo escuchemos, a ver qué os parece. Suena muy bonito y creo que entendemos todos por qué se llama la ocarina del tiempo, ¿verdad? La ocarina, para los oyentes que no lo sepan, es un instrumento musical, es esa flautita que se escucha. Continuamos con el tema, hablando un poco de la Nintendo Wii, que iba a decir Switch, no, la Wii. La Wii estuvo disponible a partir del 19 de noviembre de 2006, con un total de 33 juegos compatibles en su lanzamiento. Con este producto, Nintendo buscó alcanzar una demografía, un público mucho más amplio que sus competidores de la misma generación, con la intención de abarcar también el sector de la gente que no consumía videojuegos en la época.
Algunas de las innovaciones con la que llega esta videoconsola en referente a las predecesoras es sobre todo el mando, el Wiimote, que tiene provisto un sistema de acelerómetro, una palabreja muy fea, y sensores infrarrojos que permiten detectar tu posición en tu entorno con ayuda de barras de sensores. Además, el periférico Nunchuk, que incluye un mando analógico, así como también otro acelerómetro, y la expansión de Wii Motion Plus, cuya función es aumentar la sensibilidad del mando principal con ayuda de giroscopio. Hasta 2016 se habían vendido más de 101 millones de consolas en todo el mundo, con lo que pasó a ser la consola de videojuegos más exitosa de dicha generación al superar las cifras de la Xbox 360 y la PlayStation 3. Un hito, además, que Nintendo no conseguía desde la Super NES o la Super Nintendo a principios de los años 90. Tras un anuncio realizado en marzo de 2010, al año siguiente se lanzó la portátil Nintendo 3DS, que era capaz de producir efectos estereoscópicos sin necesidad de gafas 3D. Hasta 2018 se habían vendido más de 69 millones de 3DS en el mundo y la cifra se incrementó a 75 millones de unidades a principios de 2019. Aquí os voy a poner otra pequeña canción, en este caso es la banda sonora de la carrera de la pantalla del Mario Kart, la que se llama Rainbow Road, que es la pantalla que todo el mundo odia porque es súper psicodélica y te pone la cabeza loquísima. Aquí os la dejo. ¿Suena psicodélico o no suena psicodélico? Bueno, la canción no tanto, tengo que ser sincera. Continuamos hablando un poco de la Wii U y de algunos cambios que Nintendo tuvo que tomar. Básicamente, la creación de la segunda versión de la Nintendo Wii, que sería la Wii U, generó grandes pérdidas financieras.
Y eso, junto con la intención de Sony de adaptar a partir de 2014 todos sus videojuegos a otros sistemas de entretenimiento, como por ejemplo las televisiones inteligentes, motivó a Nintendo a replantear su principal estrategia, centrada en la producción de videoconsolas y juegos. Como resultado, a principios de 2015, formalizó un par de acuerdos con DENA y Universal Parks and Resorts para extender su presencia a dispositivos inteligentes y parques temáticos. En marzo de 2016 se estrenó Miitomo, la primera aplicación móvil para los sistemas operativos iOS y Android. Desde entonces, la empresa ha producido otras aplicaciones similares, tales como son Super Mario Run, Animal Crossing Pocket Camp, Mario Kart Tour y la más famosa Pokémon Go, que supuso un antes y un después en los juegos de teléfono. El producto que sustituyó a la Wii U en la 8ª generación de videoconsola, la Nintendo Switch, mi favorita, esa sí la tengo yo, me la he comprado yo, comenzó a distribuirse en marzo de 2017. Algunas de sus características principales son el diseño híbrido a manera de consola de sobremesa y también de portátil. La funcionalidad independiente de su mando Joy-Con, que funciona a la vez, cada uno tiene su respectivo acelerómetro y su respectivo giroscopio, es decir, con un Joy-Con compuesto pueden jugar 2 personas. Se dividen en dos Joy-Con diferentes. Y también tiene la conexión inalámbrica simultánea de hasta 8 consolas. Para ampliar su catálogo de juegos, la empresa concretó alianzas con varias desarrolladoras terceras e independientes. Y hasta febrero de 2019 se tenía noción de más de 1.800 juegos en esta plataforma. Ahora mismo, después de la pandemia, el número de videojuegos ha escalado a niveles estratosféricos. Asimismo, la cantidad de consolas que se han vendido hasta marzo de 2020, es decir, antes de la pandemia, fueron 55 millones de unidades en el mundo. Después de la pandemia se vendieron mucho más porque además salió el juego de Animal Crossing, que hizo que mucha gente comprara la videoconsola solo para poder jugar. A principios de 2021, Nintendo adquirió la desarrolladora canadiense Next Level Games y en ese mismo año además se conmemoró el 35 aniversario del lanzamiento de The Legend of Zelda. Y de forma similar, también el evento de Super Mario Bros. Contó con la reedición de The Legend of Zelda Skyward Sword y la comercialización de la portátil Game & Watch The Legend of Zelda. Anteriormente, para el aniversario de Super Mario Bros. Se hizo algo muy parecido a esto. La inauguración del área temática de Super Nintendo World en las instalaciones de Universal Studios Japan ocurrió en marzo del mismo año, tras varios retrasos por la construcción como consecuencia de la pandemia del COVID. Y gracias a este área, el Universal Studios Japan ha visto un incremento de visitas de hasta el 85% anual, para que os hagáis una idea. Estamos casi al final del programa, pero quiero que escuchemos una canción que tiene relación con el pequeño extracto que voy a comentar ahora, y yo creo que os va a resultar súper divertida. Os la dejo y no les digo nada, luego os explico. This one is from my one and only true love, Princess Peach. Peach, you're so cool, and with my star we're gonna rule. Peach, understand, I'm gonna love you till the very end. Peaches, 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 peaches. Oh, yeah, yeah. Peaches, 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 peaches. I love you. Oh, Mario, Luigi, and a Donkey Kong too. 1,000 troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach at the end of the line. I'll make you mine. Oh, peaches, 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 peaches. I love
And cut. ¿Habéis entendido ya por qué he puesto la canción o no? Básicamente, el año pasado, en abril, justamente hace un año, se estrenó la película de Super Mario Bros. Una película animada basada en, obviamente, los personajes de Mario y cuyo reparto incluye actores como Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Seth Rogen, aquí el señor Jack Black, y Charlie Day como Mario, Peach, Donkey Kong, Bowser y Luigi respectivamente. La canción básicamente es Jack Black cantándole a la queridísima Peach, Princess Peach, y esta canción se hizo súper viral el año pasado. La película recaudó más de 1.360 millones de dólares, por lo que pasó a ser la segunda película con mayores recaudaciones de 2023, solo superada por Barbie. También se considera la segunda película más exitosa de animación por debajo de Frozen. Así que ahí lleváis muchos datos hoy. Y bueno, hemos llegado al final del programa, así que espero que hayáis aprendido mucho, o por lo menos que hayáis aprendido un poquito más sobre la historia de Nintendo. Pero como comentaba antes, próximamente dedicaremos un programa solamente a sus videojuegos conocidos, a los personajes, a las bandas sonoras también, podemos hablar de ellas, etcétera, etcétera. Pero como siempre, dejadme vuestros comentarios en Instagram y me gustaría saber vuestros juegos favoritos de Nintendo para que así los tengamos en cuenta y hablemos de ello en el próximo programa. Me despido por hoy y no quiero despedirme sin antes dejaros con mi canción favorita del videojuego de Animal Crossing New Horizons que decía antes de la Nintendo Switch. Esta canción se llama Bubblegum y la canta un cantante dentro del juego que se llama Kaka, o sea KK, en español Kaka, suena feo, sí, ya lo sé, Totakekes realmente es como se llama. Y la canción es mi chute de vitamina porque los personajes dentro del juego tienen una coreografía y la bailan y me parece la cosa más adorable del mundo. Si tenéis el móvil a mano, por favor buscadla. Se llama Bubblegum y el cantante se llama Kaka o Totakeke, así que ahí os lo dejo. Y nada, no olvidéis escucharme todos los miércoles a las 8 de la tarde en Candil Radio y una hora más tarde en YouTube, Spotify e iVoox. Que os deseo una maravillosísima semana. Chao, chao.